Hola a todos, bienvenidos a esta increíble clase donde examinaremos los aspectos personales, internos del individuo. Con ustedes, su servidor Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas inteligencias, entre ambas comunicaciones? Porque son inteligencias, pero también son una forma de comunicarse. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Y cómo te comunicas con los demás? El cómo te comunicas contigo mismo es la inteligencia intrapersonal. Y el cómo te comunicas con los demás es la inteligencia interpersonal. Interpersonal, cuando te relacionas con los demás. Intrapersonal, cuando te relacionas contigo mismo, cuando generas diálogos internos que te permiten avanzar y crecer. La interpersonal es cuando tienes la capacidad empática, tienes la capacidad para transmitir tu mensaje a las otras personas, de compartir con las otras personas, de entender a las otras personas. Esa es la inteligencia interpersonal o inteligencia social. Comencemos hablando sobre la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. El adjetivo interpersonal hace referencia a aquello que establece o se lleva a cabo entre al menos dos personas. Cuando estamos hablando con otra persona, estamos en un proceso interpersonal, en un proceso de comunicación interpersonal. Los aspectos biológicos. La inteligencia interpersonal tiene directa relación con el área de la corteza cerebral llamada lóbulo frontal. Esta área del cerebro posee la llamada área de Broca, que es la encargada de la producción lingüística y oral. Además de las funciones ejecutivas que manejan la conducta, atención y planificación, entre otras. Los científicos pensaban que esa área del cerebro simplemente estaba en el cerebro, pero sin ninguna función aparente, hasta que ellos descubrieron que esa área del cerebro se encargaba de la capacidad lingüística y oral. Es decir, que si esa zona del cerebro es afectada, la persona tendrá problemas para relacionarse con otros individuos, tendrá problemas sociales. ¿Por qué? Porque se verá afectada su parte lingüística y oral, lo cual le impedirá tener buenas relaciones interpersonales. No debemos confundir la inteligencia interpersonal con la inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. Lo que quiere decir es que la inteligencia colectiva es la agrupación de conocimiento de todos los individuos. Cuando ustedes comparten sus experiencias, sus discursos, sus conocimientos, creamos una inteligencia colectiva que surge a partir de la colaboración de diversos individuos. Generamos una inteligencia colectiva. Tú puedes generar con tu grupo una inteligencia colectiva para que todos puedan aprender. Ahora continuamos definiendo la inteligencia interpersonal.
Esta determina la elección de la pareja, los amigos y en gran medida el éxito en el trabajo o en el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. ¿Qué capacidad tienes tú para manejar las relaciones con las personas que te rodean? ¿Qué capacidad tienes tú para manejarte en el escenario, manejar a tu público? ¿Qué capacidad tienes para ser empático con tu público, para verlos a los ojos y sentir lo que ellos sienten para poder transmitirles un conocimiento? Los políticos tienen desarrollada la capacidad interpersonal. Un buen político tiene la capacidad interpersonal perfectamente desarrollada. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de sentir lo que las personas sienten y por eso las personas se sienten identificadas con su mensaje, porque ellos sienten lo que las personas están sintiendo y por eso ellos saben qué comunicar en el momento adecuado, porque tienen desarrollada la inteligencia interpersonal, tienen la habilidad para relacionarse con los otros individuos. La inteligencia interpersonal está relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo, notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos e intenciones, es decir, comprender al otro individuo, comprender al participante, comprender a la persona a la que le estamos hablando, por qué se comporta de esa manera, cómo se siente. Cuando eres empático, tu comunicación es más fluida. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Es entender el por qué el otro está molesto, por qué el otro está realizando esa intervención, esas preguntas. Entender sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades nos permite tener una buena inteligencia interpersonal. Incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. Es importante la capacidad que tú tienes para establecer relaciones y mantener esas relaciones a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que tienes una buena inteligencia interpersonal, porque eres capaz de establecer y mantener las relaciones que asumes con un grupo de personas. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes grupales, sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos, y en todos aquellos individuos que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Son aquellos individuos que poseen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de interacción con amigos y compañeros escolares y en general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a las suyas. Una persona con inteligencia interpersonal tiene la habilidad para relacionarse con otras personas de diferentes edades, diferentes culturas. Como oradores debemos desarrollar una buena inteligencia interpersonal para desarrollar nuestra comunicación interpersonal.
Hablando de las personas con inteligencia interpersonal, algunos de ellos presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Se interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. Les encanta conocer, les encanta entender, sienten lo que los demás pueden sentir y por eso tienen la facilidad de conectarse con ellos. La mayoría de estas personas que tienen la comunicación interpersonal desarrollada influyen sobre otros y gustan del trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos. Les encanta participar con grupos de personas. Son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes de las suyas. Son capaces de escuchar, de apreciar las opiniones de los demás, los valores, ver distintos puntos de vista. Les encanta conocer distintos puntos de vista. Tienen la mente abierta para recibir información. Suelen tener un buen sentido del humor y caer simpáticos, amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Aunque un individuo puede tener la inteligencia interpersonal desarrollada por naturaleza, todos tenemos la capacidad humana para desarrollar en cierta medida cada una de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, hay personas que tienen la inteligencia matemática, hay personas que tienen la inteligencia espacial, hay personas que tienen la inteligencia naturista. Pero todos nosotros como individuos, como humanos, tenemos la capacidad para aprender de cada una de las inteligencias y de desarrollarnos personalmente en cada una de esas inteligencias múltiples. Aunque en una de ellas tengamos dones y talentos superiores a los otros tipos de inteligencias, nosotros tenemos la capacidad para desarrollarnos en otros tipos de inteligencia. Usted tiene la capacidad para desarrollar su capacidad interpersonal, su capacidad para relacionarse con los demás, para ser más empático, para entender, para comprender, para asimilar. Usted puede desarrollar eso. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal. Claro, porque la inteligencia interpersonal se trata de las relaciones que tienes en tu vida personal, en el trabajo, en las charlas que das, cómo te relacionas con tu público. Así que puede formar parte de lo que es una vida plena y feliz. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos de equipo. Es decir, que cuando tú haces dinámicas grupales, haces que las personas conversen, establezcan relaciones entre sí, estás utilizando la inteligencia interpersonal. El estudiante con inteligencia interpersonal tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas o con un grupo de personas. Y es quien toma el papel del líder. Así podemos identificarlo. Ahora vamos a observar cómo podrían mejorar o desarrollar una buena inteligencia interpersonal o comunicación interpersonal. Con el ejemplo. El primer consejo es con el ejemplo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Modelar con el ejemplo es uno de los vehículos más poderosos de comunicación
que podrá existir. Que tus palabras sean de ejemplo. Es decir, que lo que tú digas es lo que tú haces. Que tus acciones estén acompañadas de tus palabras te harán autoridad para comunicarte eficazmente con los individuos que te rodean. Relaciones. A medida que inviertes y profundizas en las relaciones, la comunicación será más efectiva. Al conocer a la otra persona, sus metas, sueños, problemas e incluso su personalidad, puedes comunicarte mucho mejor. Hacer un esfuerzo en conocer a los otros, pero que salga de forma natural, que no sea algo totalmente forzado, sino que tú te desarrolles personalmente para que puedas profundizar en las relaciones, conocer a los individuos. Es importante que conozcas al grupo con el cual estás hablando, cuáles son sus metas, sus sueños, para que la comunicación sea más efectiva. Cuando tú conoces a los individuos, tienes un mayor porcentaje de probabilidades de conectar con ellos, si los conoces. Emociones. Las risas, lágrimas, nerviosismo, incluso la rabia dan una dimensión a la comunicación que no se puede explicar con palabras. Las emociones muchas veces generan empatía, que luego abre puertas para una buena comunicación. A tu público debes hacerlo sentir todo tipo de emociones con tu discurso. Debes hacerlos reír cada cierto tiempo, tocar temas tristes, tocar temas que los molesten con respecto a una situación, tocar todas las emociones de tu público para que sea una sinfonía y una obra maestra. Conecta con todas las emociones de tu público para que tu discurso sea excepcional y tu presentación sea increíble. Genera empatía con tu público, conéctate con él. Valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta elevando tu nivel de comunicación. Es decir, que tú te vas a mantener firme en tus convicciones y en tus creencias, porque eso te da credibilidad. Ahora continuamos con las palabras. Bien sea de forma escrita o hablada, las palabras forman parte integral de la comunicación. Debes utilizarlas cuidadosamente. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. Cuida tus palabras, porque tus palabras no solamente definen las creencias de los demás, sino que definen tus creencias. Cuando tú dices una palabra, esa palabra, aunque tiene tan solo el 7% del poder de tu comunicación, esas palabras quedan grabadas en tu mente subconsciente. Aparte de que quedan grabadas en la mente subconsciente de la otra persona, cada palabra que dices queda grabada en tu mente y le envía mensajes a tu cerebro y al cerebro de las otras personas que te están escuchando. Así que cuida bien tus palabras para que cuides tus resultados. Escuchar. La comunicación no es de una sola vía. Escuchar genera empatía, lo cual se traduce en una mejor conexión y en consecuencia comunicación. Escucha a las personas. Debes estar dispuesto a escuchar a tu público, no solamente con el oído, sino con los ojos. No solamente con el oído, sino con los ojos. A observar, a visualizar a tu público, para que puedas entender y comprenderlos y saber qué mensaje transmitirles. Expresiones.
Muestra interés sincero por la otra persona y transmíteselo por medio de tus expresiones. Las personas escuchan viendo tu cara siempre. Asegúrate que tus expresiones están en sintonía con tus palabras. Si tu mensaje es triste, tu rostro debe comunicar tristeza. En cambio, si tus palabras son alegres, tu rostro debe comunicar alegría. Tus expresiones deben estar en sintonía con tus palabras. Compasión. A las personas no les importa cuánto tú sabes, hasta que saben cuánto tú les importas. Si quieres comunicación efectiva, asegúrate que la otra persona te importa. Para concluir con el tema de la comunicación interpersonal, les quiero decir que las bases de toda buena comunicación interpersonal están en una buena comunicación intrapersonal. Gracias. Ahora continuamos con el otro tema, que es la comunicación intrapersonal. Esperen un momento mientras coloco la otra diapositiva. Comenzamos hablando sobre cómo comunicamos en el mundo exterior. Ahora hablaremos sobre cómo comunicamos en el mundo interior. Si queremos tener una buena comunicación interpersonal, debemos tener primero una buena comunicación intrapersonal. Si quieres tener una buena comunicación con los demás, primero ten una buena comunicación contigo mismo. No puedes tener una buena comunicación con los demás si tú no tienes primero una buena comunicación contigo. Si tú no te comunicas contigo efectivamente, tampoco te podrás comunicar efectivamente con los demás. No puedes darle a las otras personas algo que tú no tienes. Si tú no te comunicas contigo, tampoco te podrás comunicar con tu público. Comunícate contigo mismo para que te puedas comunicar con tu público eficazmente. Porque la comunicación intrapersonal es el diálogo interno que se produce constantemente en la mente de cada individuo. Es un proceso analítico, privado, en el cual la persona es el emisor y el receptor del mensaje. Tú mismo te comunicas contigo. Es importante desarrollar esta habilidad de diálogo interno, porque esta capacidad de comunicación, de inteligencia, nos permite conocer cuál es nuestro verdadero mensaje, qué queremos comunicarle al público, qué sentimos de verdad, qué es lo que deseamos. Es importante conocernos, es importante comunicarse con nosotros y escuchar cuál es la voz de nuestro corazón, qué mensaje tenemos para las personas. Pero si tú no te escuchas, las otras personas tampoco te escucharán. Así que dedica tiempo en el silencio, en la meditación, a desarrollar tu inteligencia intrapersonal. Habla contigo mismo antes de hablar con los demás. Antes de decir algo, díselo a la persona más importante de tu vida. Comunícate contigo mismo. Desarrolla esa capacidad increíble que tienes. Dialoga, conversa contigo. Después de una presentación y antes de la presentación, realízate preguntas. ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué quiero comunicar? ¿Qué tengo que comunicar? Habla contigo. En lugar de pedir consejos a otra persona, pídete consejos a ti mismo. Conócete. Desarrolla el diálogo interno contigo.
Los grandes líderes, los grandes empresarios, tienen la capacidad de comunicarse con ellos mismos. Vamos a avanzar en este tema. Este diálogo íntimo repercute en las creencias de los humanos y de manera directa en los estados emocionales y actitudes. Este tipo de comunicación sucede principalmente a través de los pensamientos y también por medio de sueños, reflexiones, fantasías, lecturas y meditaciones. ¿Usted sabía la cantidad de horas que le dedica a su diálogo interno? Usted me podrá decir, profesor Carlos, pero eso se me hace difícil hablar conmigo mismo. Pero usted sabe cuántas horas usted se comunica con usted mismo sin saberlo. Más adelante lo veremos. ¿Cómo somos conscientes de la comunicación intrapersonal? Para ser conscientes de la comunicación que una persona tiene con uno mismo, que uno tiene consigo mismo, se puede utilizar el autoanálisis, un ejercicio que examina lo que ocurre en el interior, en las emociones y en la mente. A través del autoanálisis es posible conocer cuáles son los pensamientos más constantes y analizar los recuerdos que vienen sin saber por qué, entre otros aspectos. ¿Qué es el autoanálisis? Te examinas. ¿Qué aspectos tengo que mejorar? ¿Cómo me fue en mi día? ¿Me fue genial? ¿Tuve problemas? ¿Por qué tuve esos problemas? ¿Para qué tuve esos problemas? ¿Qué me enseñan esos problemas? ¿Por qué me busqué esos problemas? Debes autoanalizarte. ¿Por qué hablo de esta manera determinada? ¿Por qué me muevo de esta manera determinada? ¿Por qué no conecto con el público? ¿Por qué a mi público no le interesa mi mensaje? ¿Qué tengo que mejorar? Autoanalizarte te permite crecer personalmente y en el escenario. Autoanalízate como orador. Debes examinarte el por qué te comportas de una manera determinada. ¿Por qué tienes miedo? Debes autoanalizarte. Tengo miedo porque resulta que cuando era niño me dijeron muchas veces que no. Y esa es la causa de mis miedos. Es solo un ejemplo. Puede ser un trauma. Por ejemplo, profesor, cuando yo era niño, yo tuve un trauma al hablar en público o me dijeron muchas veces cállate y eso se quedó grabado en mi mente. Eso es el resultado de un buen autoanálisis. Tú te autoanalizas, te autoconoces y sabes qué debes aplicar para mejorar. Porque ya cuando conoces la causa del por qué te comportas de una manera determinada, sabes cuál es tu medicina. Ahora vamos con la parte interesante. Un estudio demuestra que una persona promedio pasa 14 horas diarias hablando consigo misma y alrededor del 80% del diálogo interno es negativo. Increíble. El 80% de tu diálogo interno es negativo y pasas 14 horas hablando contigo mismo. Esas horas que pasas hablando contigo mismo pueden ser de forma consciente o inconsciente. ¿Cómo es de forma inconsciente? Te ves en el espejo y dices, qué horrible soy, qué fea soy, mi cara es asquerosa. Ese es un diálogo interno negativo. Usualmente, la mayoría de las mujeres cuando se ven en el espejo, la mayoría suelen tener un diálogo interno negativo aunque sean hermosas. Porque la sociedad las ha condicionado a tener ciertas creencias y paradigmas sobre ellas mismas. Así que cuando se ven en el espejo empiezan, ay no, qué horrible, qué fea, qué asquerosa. Y empiezan con el diálogo interno negativo. O yo no sirvo, yo soy débil, yo soy incapaz, yo soy pésimo. Y empiezan con el diálogo interno negativo.
es lo que tú mismo te dices a un nivel mental. Todos tenemos ese diálogo interno. Cuando tomamos conciencia del diálogo interno, cambiamos el paradigma, cambiamos lo negativo por lo positivo. Por lo menos, imagínense qué pasaría si de esas 14 horas negativas, de las cuales hablamos de forma pesimista y terrible de nosotros mismos, por lo menos 10 horas hablamos de forma positiva. Imagínense los cambios que veríamos en nuestras vidas. Gracias al autodominio, gracias a la seguridad, a la confianza. Imagínense el gran cambio que veríamos en nuestra vida cambiando ese diálogo interno negativo. Ahora vamos a ver 4 tipos de diálogos internos negativos que nos sabotean en nuestras vidas. Ellos son el catastrófico, el autocrítico, la víctima y el irrelevante. Vamos a verlos. Estos también nos afectan a la hora de hablar en público. El catastrófico. Se trata de la ansiedad, la culpabilidad, la lástima y el menosprecio de sí mismo. Esto podría conllevar a una crisis de pánico, debido a que las personas no pueden hacer un contacto afectuoso. Vamos a ver un ejemplo de la persona que es catastrófico. Suelen tener diálogos internos como: todo puede convertirse en una tragedia por mi culpa. Todo será horrible y yo seré responsable. Todo me va a salir mal. Todo va a ser un desastre. Usted tiene que buscar eliminar ese diálogo interno que lo sabotea en cada aspecto de su vida, en las presentaciones orales, en sus discursos, en sus intervenciones. Esos diálogos negativos tienen que cambiar para que usted cambie la calidad de orador que usted es. Cambie sus diálogos internos negativos y verá los resultados en su vida. Pero tiene que empezar a eliminar esos monstruos dañinos que están en su cerebro, porque esos monstruos le impiden avanzar, le impiden convertirse en el orador que usted sueña ser. Así que elimine a esos villanos. La persona que es autocrítica tiene rasgos de sentirse inútil, resentido socialmente, y algunas veces es cruel consigo mismo. Tiene como estado permanente el juicio y la autoevaluación negativa de su comportamiento. Estas personas se sienten temerosas y esto las induce a volverse ingobernables en sus vidas. Envidian a otros por las metas obtenidas. Vamos a ver un ejemplo del autocrítico. Las frases que suele utilizar internamente son: nunca hago nada bien. No puedo. No le importo a nadie. Ese es su diálogo interno. Nunca hago nada bien. No puedo. Yo soy incapaz. Profesor, yo no puedo hablar en público. Yo no soy capaz de hacerlo, profesor. A mí me salen mal todos los discursos, profesor. No le importó a nadie. Ese es el autocrítico. Quítese ese lenguaje intrapersonal. La víctima. Se caracteriza por tener diálogos internos desesperados y desprotegidos. Este estado no tiene cura y no tiene avances en sus metas. Este tipo de personas se siente inferior y suele evitar acercamientos y ayuda profesional. Veamos un ejemplo.
En sus diálogos internos suelen aparecer afirmaciones como: nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me entiende. Estoy sufriendo y no le importo a nadie. Estos son los diálogos negativos, las afirmaciones negativas de esta persona, que es la víctima. Nadie me quiere, todos me odian. Debe cambiar ese diálogo interno. La persona que es irrelevante tiene diálogo interno que se enmarca en el agotamiento y estrés crónico. Se desgasta emocionalmente pensando en sus frustraciones, en las metas que no logró, la falta de dinero o la clase social, creando un desequilibrio. Otra característica es estar siempre a la defensiva, expresar odio y rechazo. Esta persona siempre está agresiva. Es la persona que está agresiva y siempre muestra odio y rechazo hacia todo. Suelen tener diálogos internos como: nada me sale bien. Voy a llamar la atención y hacer que todos me presten atención. No me importan los extremos a los que tenga que llegar. Esta persona busca llamar la atención sin importarle lo que tenga que hacer. Y constantemente se están diciendo que nada les sale bien. Y buscan llamar la atención. Evite esos diálogos internos tóxicos, porque son tóxicos, el querer llamar la atención. Debemos cambiar la perspectiva. Si usted tiene diálogos internos que le impiden hablar en público, como por ejemplo: todo me va a salir mal, la gente se va a reír de mí, yo soy incapaz, yo no puedo, tengo muchas muletillas, mi presentación será un fracaso completo. Si usted tiene esa clase de diálogo interno negativo con respecto al hecho de hablar en público, usted tiene que cambiar la perspectiva que usted tiene del escenario y de las personas. Usted tiene que cambiar sus creencias limitantes, sus paradigmas. Esos son paradigmas que usted tiene del escenario. ¿Por qué? Porque el escenario no es una situación que atente contra su vida. Usted debe cambiar la perspectiva que usted tiene en su cerebro de esa situación. Porque a medida que usted creció, adquirió paradigmas y creencias limitantes que le dicen a su cerebro que la situación de hablar en público es una situación amenazante, comparándola con una situación de supervivencia. Por lo cual su cerebro busca a defenderlo y salvarle la vida. Pero usted necesita salvar su vida cuando está hablando en público. ¿Será que los participantes tienen pistolas y le van a disparar a usted cuando termine de hablar? ¿Será que es una situación amenazante para que su cerebro lo vea y lo perciba de esa manera? No, no lo es. Es porque usted tiene paradigmas y creencias limitantes que le impiden ejercer sus funciones y que tiene que eliminar esos paradigmas y creencias limitantes a través de un autoanálisis, a través de un cambio de perspectiva y de cambiar ese diálogo interno negativo para hacerle entender a su cerebro que no corre ningún riesgo. Y de esa manera usted pueda actuar correctamente. Hay varios ejercicios para fomentar un diálogo interno constructivo y enriquecedor. Sin embargo, todos estos tienen algo en común. Sugieren cambiar la perspectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Por supuesto, a ver lo bueno, aunque no estemos de acuerdo con la situación que parece difícil de resolver. Por ejemplo, tienes una situación terrible, espantosa con un participante que te está agrediendo, que está haciendo el papel de cocodrilo y de tigre y de mono.
tienes esa situación con ese participante. Evidentemente te vas a molestar. Es normal. Es normal que te molestes. Es normal sentir emociones. La cuestión es lo que tú haces con esas emociones y el cambio de perspectiva que tienes con esas emociones y pensamientos negativos. ¿Qué cambio de perspectiva tienes? Es normal sentir emociones y está perfecto sentir emociones. Está bien molestarse, está bien sentir rabia, está bien tener malos pensamientos. La cuestión es lo que tú haces con esos pensamientos y esas emociones. ¿Qué haces con esos pensamientos y esas emociones? ¿Cómo los cambias? ¿Cómo cambia la perspectiva? Por ejemplo, ¿te molestó que el participante te hiciera una determinada pregunta o realizara un determinado comentario? En ese momento tú tienes que hacer un cambio de perspectiva, imaginarte algo positivo, algo bueno de esa intervención. Es darle la vuelta a la situación. Por ejemplo, me molesta este participante. Tengo rabia a este participante. En lugar de enfocarme en lo que no quiero, en enfocarme en el participante y lo mucho que me molesta el participante, debo enfocarme en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Me pagó? Cambio mi foco del odio que le tengo al participante y me enfoco en que el participante me pagó. Y me enfoco en eso. Y eso hace que controle mis emociones y que controle mis pensamientos, porque estoy haciendo un cambio de foco. Es verle lo bueno a la situación. Bueno, me molesta mucho este participante. Bueno, me enfoco en darle gracias a Dios por este participante, porque este participante ahora me permite desenvolverme de una mejor manera, ser más inteligente, ser más astuto y prepararme para la siguiente intervención. Es como tú cambias la perspectiva para no dejar que eso te afecte, sino que tú afectes en lo que te sucede. No dejar que la vida te lleve, sino que tú lleves a la vida. Debemos cambiar la perspectiva para entender mejor. Veamos un ejemplo. Si yo digo, no quiero hacerlo, a mí nunca me salen bien las cosas, profesor. No quiero hacerlo, profesor. No, no quiero hacerlo. No quiero intervenir, profesor, por favor. Eso es un diálogo interno negativo. Que el profesor no me pase, que el profesor no me pase. Un diálogo interno negativo. Usted debe cambiar ese diálogo interno negativo por un diálogo interno positivo. Y usted empieza a decir, voy a intentarlo. Sé que tengo habilidades para lograrlo. Cada vez que usted se descubra con un pensamiento, con palabras internas que digan un diálogo interno negativo, usted tiene que cambiar automáticamente ese diálogo negativo por un diálogo positivo. Si yo digo no puedo hacerlo, soy incapaz, no soy inteligente, no tengo los recursos, tengo que cambiar todo ese diálogo interno por diálogos internos positivos. Soy capaz, tengo todos los recursos, tengo todas las herramientas, tengo las capacidades intelectuales para seguir adelante. Usted está programando su cerebro neurolingüísticamente para obtener los resultados que usted desea en su vida. No descuide el poder que usted tiene al programar a su mente a lograr lo que quiere. Si usted quiere hablar en público, programe a su mente para ser exitoso, para lograr los resultados que usted desea. Cambie el diálogo interno negativo por un diálogo positivo. El diálogo interno ya no nos sirve tanto en estos días. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve el diálogo interno negativo? El diálogo interno negativo, nuestro cerebro lo utiliza para defendernos ante posibles amenazas. Pero estamos en una sociedad nueva, en un nuevo mundo. No estamos de cacería, cazando leones, ni tigres. Estamos en una sociedad para la cual el diálogo interno negativo nos sirve a excepción de advertirnos situaciones que nos rodean.
pero debemos eliminar ese diálogo interno para programarnos para el éxito. Es importante mantenernos en una mente neutra, observar lo negativo y lo positivo para sacarle provecho a ambas situaciones, pero no dejarnos llevar por el lado negativo, por el diálogo interno negativo, porque eso nos va a impedir avanzar. Si debemos verlo, entenderlo, comprenderlo, autoanalizarlo, pero no dejarnos llevar por él. Debemos cambiar la perspectiva. Un cambio en el diálogo interno puede ser determinante ante situaciones y oportunidades. Aumenta el nivel de confianza, la determinación y la capacidad para dominar decenas de habilidades. Es increíble lo que puede hacer un cambio de perspectiva. Cambia ese diálogo interno. Ahora veamos los beneficios del diálogo interno. Cuando tú desarrollas ese diálogo interno de forma consciente, es decir, tú lo haces a propósito, no simplemente te dejas llevar por tus pensamientos y constantemente te estás diciendo palabras desalentadoras sin darte cuenta. No, ahora tú llevas ese proceso de forma consciente, tú mismo te comunicas contigo. Eso desarrolla en nosotros la oportunidad perfecta para cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando te evalúas, cuando hablas contigo, sabes que no te gusta y puedes cambiarlo. Esto, por supuesto, si logramos hacer a un lado las excusas y todo pensamiento negativo que pueda interferir en el mismo. De este modo, el diálogo interno nos ayudará a evaluar nuestros pensamientos y decisiones y cambiarlos si es necesario. Recuerden lo que les dije, ver lo negativo y ver lo positivo, evaluar esos pensamientos y tomar decisiones. Cuando tú te comunicas contigo mismo, sabes evaluar, sabes ver tus pensamientos, tus palabras, las palabras que te dices a ti mismo y saber si debes cambiar algo. Dejar el papel de víctimas y tomar las riendas de nuestra vida. No, profesor Carlos, no, no puedo. Es culpa de la sociedad, es culpa de los demás. Deja el papel de víctima, deja de culpar a los demás y toma las riendas de tu propia vida y sé determinante. Analizar las situaciones en las que nos encontramos. Te beneficia porque eres capaz de analizar las situaciones de tu vida desde otra perspectiva superior, porque te estás comunicando contigo mismo. Percibir y entender lo que sentimos. Percibir y entender lo que sentimos. Cuando tú puedes autoanalizarte, hablar contigo mismo, sabes qué es lo que sientes y sabes cómo comunicarlo efectivamente. Porque conoces tus sentimientos, tus emociones, las entiendes, sabes de dónde provienen porque te has comunicado, te has conocido, has desarrollado un proceso de introspección. Y es importante decirles que la oratoria proviene de todo esto. Todo gran filósofo, todos los grandes fundadores y creadores de la oratoria que vivieron hace cientos y miles de años son personas que desarrollaron la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, principalmente la intrapersonal. Así que esto tiene gran importancia en el mundo de la oratoria, porque quien se comunica consigo mismo y entiende lo que siente, sabe cómo comunicar y expresar lo que dice su corazón. Mejora nuestras relaciones laborales y personales. También da una buena cara a situaciones difíciles.
Cuando tú enfrentas una situación difícil gracias a un diálogo interno, puedes darle la vuelta a la situación. Por ejemplo, todos nos hemos sentido de una u otra forma tristes por la situación del encierro, por la situación de que tenemos que estar en nuestras casas las 24 horas. ¿Cómo le das vuelta a esa situación? ¿Qué haces? ¿Qué perspectiva cambias? Yo tuve que cambiar todas mis perspectivas y creencias limitantes. Y de esa manera te enfocas en lo que quieres. Así que le das buena cara a situaciones difíciles. Aumenta la autoconfianza. Tienes autoconfianza y dominio sobre ti. Reconoces y corriges errores. Si yo tengo un diálogo interno como orador, yo puedo corregir, mejorar los aspectos que reconozco en mí, porque tengo la capacidad de comunicarme conmigo mismo y decirme después de la presentación qué tengo que mejorar, qué hice mal, qué me impide comunicar un mensaje adecuadamente. También la comunicación intrapersonal ayuda a reducir emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la depresión. Aunque la ansiedad no es una emoción. Continuamos. Analizar las situaciones en las que nos situamos. Es importante que para desarrollar una inteligencia intrapersonal seamos capaces de dedicar tiempo al silencio. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar en silencio? A hablar contigo. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar contigo mismo? Usualmente dedicamos tiempo a nuestras relaciones interpersonales, pero olvidamos dedicar tiempo a nuestras relaciones intrapersonales. Así que dedícate tiempo a conversar contigo, dedícate una hora a estar a solas, a hablar contigo, a entenderte, a comprenderte, a generar, a desarrollar ese diálogo interno que tanto necesitas para alcanzar el éxito. Aprende a comunicarte contigo antes de comunicarte con los demás. El proceso de una comunicación efectiva empieza por adentro. Si quieres desarrollar una buena comunicación con los demás, primero empieza contigo. Empieza hablándote, empieza a conocerte, empieza a autoanalizarte, empieza a comprender tus pensamientos y el origen de esos pensamientos. Cuando comprendes el origen, comprendes las causas y comprendes cómo puedes solucionar, cómo puedes cambiar la perspectiva, cómo puedes cambiar los pensamientos en base al desarrollo que tú tienes contigo mismo. Desarrolla la relación más valiosa que puedes tener y es la relación contigo mismo. Porque en esa relación contigo mismo puedes desarrollar la comunicación con los demás. Así que si quieres una buena comunicación con las personas que te rodean, empieza a comunicarte desde ya contigo mismo. Para concluir el día de hoy, quiero decirles que tomen tiempo, dedíquense a aprender. No solamente aprender del escenario, del público, sino aprender de ustedes. Aprendan de ustedes, aprendan de sus capacidades, aprendan de sus errores, aprendan a conocerse para conocer a su público, aprendan a comunicarse internamente para comunicarse con los demás, aprendan y nunca se detengan, porque el proceso del aprendizaje siempre está evolucionando. Así que nunca te detengas, sigue avanzando, sigue conociéndote. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con la ronda de preguntas y respuestas. Euro levantó la mano. Buenos días. Un saludo para usted y para mi clase. Te escucho, Euro. ¿Me escucha bien? Quiero, ante todo, pedirle una disculpa porque he estado ausente en 2 oportunidades
por problemas de internet y problemas de electricidad. Ya hoy logré con un band de mano lograrme conectar de nuevo. Muy interesante el discurso y la de hoy, profesor. Quería ver si nos da un consejo a todos los estudiantes, porque vi que entre las recomendaciones que dará los pensamientos negativos, no habla de la parte exterior. Por lo menos cosas nos están afectando hoy día, como la luz, la gasolina, cantidad de cosas que no tienen que ver con toda la exposición de la cosa, ¿no? Sino que son elementos externos. ¿Qué nos recomendaría para eso, para que eso no, los pensamientos negativos que producen nuestras mentes? Está bien sentir y tener esos pensamientos porque es completamente natural. La cuestión es lo que tú haces con esos pensamientos y ese diálogo interno negativo que tú puedas tener. Por ejemplo, si yo me siento triste o deprimido por la situación económica del país, porque no hay gasolina y estoy haciendo una cola durante 3 horas, es normal que yo me moleste, es completamente normal. Ahora, ¿qué haces tú con ese pensamiento de molestia? Bueno, ese pensamiento de molestia, esa emoción, yo la voy a canalizar a desarrollar mis habilidades, voy a canalizar esa emoción o sentimiento en otros pensamientos que me sean productivos para salir de la situación. Quizás no puedo cambiar los factores externos, pero sí puedo cambiar cómo yo me siento. Puedo enfocarme leyendo un libro, puedo enfocarme en escuchar un audio, en escuchar música. ¿Cómo tú canalizas esas situaciones externas que quizás no puedas solucionar, pero tú sí puedes solucionar el cómo te sientes? Quizás no puedes cambiar el entorno, pero sí puedes cambiar lo que está dentro de ti. Puedes enfocarte en lo que quieres, en lugar de decidir enfocarte en lo que no quieres y masificar esa experiencia, porque ¿qué hacemos? Enfocándonos en lo que no queremos. No podemos cambiar la situación, pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos adentro. Por ejemplo, un gran psicólogo que estuvo en campos de concentración nazi, él encontró la forma de cómo él, a pesar de estar en esa situación horrible con los nazis, cómo él estar sano internamente, cómo estar sano adentro de él, en su mente, porque no es el entorno, sino lo que nosotros decidimos hacer con lo que el entorno nos hace sentir. Nosotros podemos decidir estar desaliñados, dejar que eso nos afecte y nos traumatice, o tomar eso como un impulso que nos lleve a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el autocontrol, el autodominio de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Excelente, gracias, profesor. Gracias, Euro. ¿Otra persona desea intervenir o hacer comentarios? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Carlos, quería comentar algo. Anoche estaba viendo un programa en CNN, entrevistaban al doctor Daniel Rossi, que es un médico argentino, que contaba su experiencia de una enfermedad que sufrió y cómo a partir de eso comenzó a estudiar la medicina del estrés, que allá parece que está en boga en Argentina. Sin embargo, mientras que él conversaba, lo que me llamó la atención fue que siempre mantuvo un bolígrafo en la mano. Y entonces me llamó mucho la atención cómo manejaba el bolígrafo, cómo nunca lo soltó en toda la entrevista, fue como de 1 hora. Y entonces quería que me comentara acerca del uso de esa, perdón, de esa herramienta de apoyo. Sí, yo lo vi, yo vi la entrevista y yo vi el bolígrafo que tenía en la mano, pero él mismo reconoció que eso se debía, no sé si lo escuchaste, que eso se debía a una especie de TOC o tic nervioso. No recuerdo bien lo que dijo, pero él reconoció que no debía hacer eso. No lo escuché. Pero igual está mal porque eso genera distracción. Aunque algunas personas
dicen que es una estrategia de marketing, pero me parece una horrible estrategia de marketing porque genera distracción. Estás pendiente del bolígrafo en lugar de estar pendiente de las manos y del rostro del individuo. Así que no me parece, desde mi punto de vista, no me parece óptima esa estrategia de marketing. Pero una estrategia de marketing, ¿en qué sentido? Bueno, eso es lo que dicen los expertos de marketing, en que te desenfoca las miradas y estás pendiente del bolígrafo y eso envía un mensaje subconsciente a tu cerebro con respecto al bolígrafo, Ah, que, ok. que puede comunicar que eres intelectual o tienes conocimiento, pero no me parece una técnica que luzca las habilidades de orador. De repente en el Oh, mundo de marketing y mercadotecnia está bien, pero en el mundo de la oratoria no está bien visto. muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Otra persona desea intervenir? ¿Desean comentar? Comenten lo que aprendieron. Es importante que aprendan a comentar. Buenos días. Te escucho. Me gustó la clase de hoy porque no pensaba que nos van a cortar. Cristian, ¿Sí? ¿Dime? ¿Me escucha? ahora sí te escuchamos. Ajá. Y utilizarlo en los diferentes escenarios del día a día, no solamente un discurso. Estoy viendo que esta herramienta interpersonal e intrapersonal nos ayuda a comunicarnos y a poder tener mejor palabra. No sabía que esto venía y me gusta. Me voy a poner a escuchar la clase después sola y voy anotando en un papel, como lo hice también ahora, para poder profundizar más en referencia al tema. Gracias, me gustó. Gracias. Marianela. Marianela. Hola, Sí, te escucho. hola Carlos. Bueno, particularmente me encantó la clase de hoy por el tema, como lo dijo Cristian, de las inteligencias y además que realmente necesitamos hablar con nosotros mismos, porque muchas veces, y es cierto lo que tú dijiste sobre el tema de que nos rechazamos sin querer, decimos alguna mala palabra sin querer a nosotros mismos. O sea, estuvo demasiado interesante esa parte porque realmente si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos vemos capaces de hacer o de transmitir un sentimiento malo, bueno, o de moderar, o de dar una palabra a alguien, oye, es como que yo no puedo amar a otro si no me amo a mí. Entonces, qué interesante es que la oratoria tenga que cumplir todos esos parámetros para nosotros poder hacer una buena oración. O sea, en mi vida yo me imaginé que eso tenía que ser así. Nunca, o sea, y aprender esto nuevo, que tampoco es tan nuevo, sino que sabemos que es así, pero nos tiene que repetir una y otra vez para nosotros poder captarlo, poder digerirlo y poder enfocarnos en aprenderlo para luego poder dirigirnos en cualquier ámbito, en casa, con familiares, ante un público numeroso, es bastante interesante. La verdad que es muy, muy, muy interesante la clase de hoy. Como dice Cristian, hay que volverla a escuchar, definitivamente. Hay muchísimo que sacar de esta clase, porque no solamente es hablar, bla, 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 hablar, sino la manera de cómo hacerlo para poder llegar a las demás personas. Empezando Totalmente. por... Sí, de verdad que A, doble A, triple A. Sí, excelente. Un abrazo. Un abrazo, Cristian. También a ti, Carlos. Igual. Y a todos. Gracias. Wilmer.
te escucho. En verdad que sigo diciendo lo mismo de que a buen momento llegó esto, ¿no? Ahorita estoy trabajando con la dirección académica del colegio donde estoy en la parte directiva, montando el nuevo currículo, ¿no? Y qué importante este contenido que estamos recibiendo, porque ¿por qué la oratoria no entra en las escuelas desde temprana edad? ¿O por qué este contenido no entra a temprana edad? Me llama la atención cuando tú colocas y dices que la inteligencia interpersonal está muy desarrollada en los políticos. Pero si estuviera desarrollado en conocimientos en el ciudadano común, cuando, por ejemplo, el primer punto de cómo se desarrolla la inteligencia interpersonal es con el ejemplo. Si la ciudadanía supiera esta situación, pudiéramos tener una mejor decisión a la hora de tomar a quién vamos a colocar en las riendas de este país. Porque si nos vamos al ejemplo, ninguno cumple. Aunque tengan muy desarrollada la inteligencia interpersonal, pues en ese punto están todos raspados. Porque si lo vemos en la historia de las políticas, no va en concordancia lo que dicen con lo que hacen. En el año 2001, el exgobernador del estado Carabobo se me acercó y me dijo, te voy a dar un consejo tú que estás empezando en estas carreras. Trata que lo que dices con lo que hagas esté muy cerca, porque mientras más los separes, la tabla se pone más débil. Imagínate, pones dos bloques cerquitas y una tabla encima y caminas sobre ella. O agarras esos mismos dos bloques y los separas con la misma tabla. Cuando vayas en el medio te vas a romper, porque no puedes alejar lo que dices con lo que haces. Te lo digo yo que cometí esa falla y por eso perdí las elecciones, porque no estuvo acorde lo que hice, lo que dije con lo que hiciera. Si nosotros como ciudadanos pudiéramos tener estas herramientas y conocimientos, pues tenlo por seguro que escogiéramos los mejores para dirigir estos países. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilmer, por tu intervención. Excelente aporte. Me encantó tu historia. ¿Otra persona desea intervenir? Yo. Hola, buenos días. Te escuchamos, Sandra. Bueno, me encantó la clase del día de hoy porque logré comprender algo que muchos proclaman, dicen, está como de moda, el tema de las creencias limitantes, que el yo puedo, que nada, pero en realidad nunca lo había enfocado a lo que es la relación entre nuestros padres, entre nuestra familia, nuestros amigos, con quien queramos comunicarnos. En realidad, si yo no tengo claro lo que estoy expresando, ¿cómo lo va a entender otro? Entonces, ahí empieza el tema de la empatía también, porque yo también me tengo que poner en el lugar del otro y saber lo que él está sintiendo, o lo que él requiere, o lo que necesita que uno también le pueda entregar. Entonces, hoy día me hizo mucho sentido, a pesar de que tenía mucha materia, mucho conocimiento de teoría, pero ahora en realidad hice el match. Y te agradezco, Carlos, y igual a mis compañeros por ¿cómo se llama? La retroalimentación que nos dan también día a día. Y lo repito porque realmente lo siento y creo que es así. Y bueno, que tengan un buen domingo. Gracias, Sandra. Gracias por compartir con nosotros. Roberto. Creo que Roberto y Sandra siempre hablan al mismo tiempo. Bueno, estamos conectados, una casualidad. Bueno, muy bien, Carlos. Primero te quería felicitar por la clase y sobre todo porque mencionaste lo del tema interpersonal, y ahí considero yo que es muy importante de las personas en las que nos rodeamos, porque está bien indagar en cierto tipo de personas, pero hay personas que tienen una personalidad negativa y te afecta a ti directamente en tu parte intrapersonal. Y es muy importante saber evaluar y diferenciar esas personas positivas y esas personas negativas, porque una persona que constantemente te está diciendo cosas negativas, está sucediendo esto, te está llenando tu carga energética técnicamente de una manera en que te conviertes en esa persona. Y ahí es donde es importante saber balancear esas relaciones interpersonales
de una manera positiva porque terminará afectándote a ti directamente si tú eres una persona con posibilidades o una perspectiva que ve el lado bueno de las cosas todo el tiempo. Y es esencial y bueno, sobre todo tomar en cuenta todos los tips que diste durante la clase de hoy, pero muy bien saber indagar o conocer ese tipo de personas, o sea, enfrascarte en lo positivo y tratar de evadir lo negativo, porque no haces nada tratando de ir a ayudar a otra persona que está afectada negativamente y tú vas a terminar como ella o terminas peor, porque es más fácil añadir lo negativo a tu vida que cambiar la perspectiva de otra persona. Por más que trates, puedes intentarlo, pero siempre es necesario tener un balance entre ambas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Excelente intervención y aporte a la clase. Euro, ¿quieres intervenir de nuevo? Euro, activa el audio, no escucho. Me pareció muy interesante la exposición de el compañero Wilmer, que la oratoria no ha sido incluida en los estudios primarios y secundarios en nuestro país. Pero sí le pregunto que sí debe estar en el currículum universitario, sobre todo en psicología, porque tiene mucho que ver con que hay herramientas que de verdad, en lo que se refiere a la parte de, estábamos hablando del pensamiento infra, tiene que ver mucho con lo que dijo Wilmer. La verdad que estoy de acuerdo con eso. Debería estar incluido en los programas de educación y así poder tener criterios de valores suficientemente positivos para poder seleccionar gobernantes. Gracias, profesor. Gracias, Euro. Gracias por compartir tus palabras con nosotros. Mayerlin, ¿quieres intervenir? No, ya lo hice, solamente comentar que la clase de hoy me enseña que cuando más influyo sobre mí con mis pensamientos antes de un seminario, ya lo había dicho antes, es como que hablo muy rápido para terminar el tema. Y ahora me queda más claro que puedo buscar ejercicios como la respiración para decirme a mí misma también esos mensajes motivadores de que yo sí puedo hacerlo, sobre todo porque estoy preparada al respecto de lo que voy a decir. Y entonces esta clase me reafirmó ese tema. Gracias. Excelente. Gracias por compartir con nosotros. Gabriela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo pienso que la clase de hoy es impactante porque me recuerda una frase que dice, cuida lo que piensas y lo que dices porque la persona más importante con la que vas a hablar es contigo mismo. Y muchas veces ese pensamiento se convierte en una barrera, en una limitante que nos impide seguir o incluso hasta nos estanca nuestros talentos, pensando que esa opinión que nos dan los demás y nosotros reafirmándolas a través de la conversación interpersonal, entonces hace mucho más difícil fortalecer los talentos. Y aportando al comentario del compañero Wilmer, yo pienso que sí, si los jóvenes supieran más lo que es el manejo de la oratoria y el conocimiento de sí mismos a través de los colegios, en nuestros países no hubiera tanto índice de delincuencia, no hubiera tanta corrupción, porque nosotros realmente pudiésemos conocernos a nosotros mismos y tener una autoevaluación crítica para así tomar las mejores decisiones. Y yo pienso que debería ser una herramienta que se debe impulsar dentro del sistema. Gracias, Gabriela. Gracias por comentar lo que piensas. Excelente. ¿Existe otra persona que desee intervenir el día de hoy? Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es muy interesante.
y se van a divertir. Consiste en practicar la expresividad de las emociones. Alegría, tristeza, rabia, desagrado y seducción. Con los gestos corporales y la voz, acompañados de una frase de doble sentido, que deberán repetir en cada emoción. La frase de doble sentido debe hacerlos sentir incómodos. Pueden realizar el ejercicio en el espejo o con amigos y familiares. Luego comenten su experiencia realizando el ejercicio por el grupo. ¿Cómo lo van a hacer? Voy a activar la cámara. Ustedes van a decir una frase que los haga sentir incómodos. Una frase de doble sentido, que los haga sentir incómodos, que sea difícil de decir para ustedes con cada una de las emociones anteriormente mencionadas. Entonces, esa frase, usted la va a repetir en cada emoción. Por ejemplo, vamos a utilizar esta frase de doble sentido. Me gusta bien grande. Lo voy a decir de forma alegre. Me gusta bien grande. De forma triste. Me gusta bien grande. Me gusta bien grande. Desagrado. Me gusta bien grande. Molesto. Me gusta bien grande. Seducción. Me gusta bien grande. Y ustedes van a practicar con sus familiares o con otras personas por videollamada si están solos. La idea del ejercicio de hacer la frase incómoda es que ustedes aprendan a tener confianza en ustedes, a no sentirse inseguros y aprender a expresar las distintas emociones. Pero en el ejercicio usted la va a expresar de forma exagerada. Usted va a exagerar las emociones. Usted va a exagerar la alegría, la tristeza, la seducción, la rabia, el desagrado. Usted va a exagerar todo. Usted lo va a exagerar. ¿Por qué lo va a exagerar? Al exagerar, usted se va a dar cuenta de qué porcentaje de emoción debe transmitir. Usted se va a dar cuenta que en un discurso usted no puede exagerar. Cuando usted hace esta dinámica y exagera las emociones, sabe que en su discurso debe aplicarlas con mesura, en su justa medida, dependiendo de las palabras que decimos. Por eso es importante exagerarlas para identificar cómo son nuestras emociones, cómo las expresamos, cuáles son las facetas de nuestro rostro, cómo expresamos esas emociones. Cuando entendemos cómo son las emociones y cómo las expresamos, entendemos cómo regularlas. Pero primero debemos exagerar para asimilarlas, para reconocerlas, para entenderlas y luego las regulamos. Pero en el ejercicio vamos a exagerar. Exagerar con la frase de doble sentido. Vamos a utilizar la misma frase con cada emoción y vamos a hacerlo en frente de familiares o en frente de otras personas por videollamada para practicar. ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad? Luego de realizar la actividad, sí, te escucho, Cristian. Quedó claro, entendí la Luego de dinámica. realizar la actividad, deben comentar cómo vivieron la experiencia de esa actividad. Lo comentan de forma escrita por el grupo. ¿Cómo vivieron la experiencia de la actividad? Profesor, me encantó, fue divertido, a mi familia le gustó. ¿Cómo vivieron la experiencia? ¿Qué aprendieron realizando la actividad? Comenten su experiencia por el grupo. Y la próxima clase les voy a pedir que intervengan uno a la vez y van a contar su semana o van a contar una experiencia vergonzosa en sus vidas. Van a contar una experiencia vergonzosa de sus vidas o van a contar cómo les fue en la semana. O pueden comentar ambas situaciones. Pueden comentar cómo les fue en la semana y luego comentan una experiencia vergonzosa de sus vidas. Es para que aprendan a comunicarse con los demás y generen empatía y conexión con los miembros del grupo de estudio. Esa va a ser la actividad que vamos a realizar en la próxima clase. ¿Tienen alguna duda?
Ahora vamos a desearle cumpleaños a Scarlett. ¿Quién desea decirle mensajes de felicitación a Scarlett? No está presente, pero yo creo que va a ver el video después. Sí. Le deseo feliz cumpleaños a Scarlett, que Dios le traiga muchas bendiciones y que pase un día genial. Feliz cumpleaños, Scarlett. Que Dios te dé muchas bendiciones y que esta vuelta al sol sea maravillosa y mágica. Feliz cumpleaños. Hola Scarlett, feliz cumpleaños. Vamos a cantarte rapidito que cumpleaños, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Scarlett, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños para la amiga Scarlett. Que Dios la bendiga y que le dé mucha vida. Scarlett, feliz cumpleaños y ve lo positivo. Va a ser una de las pocas personas que va a tener una fotografía de una torta en cuarentena. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Scarlett. Te bendiga, mucha vida. Le deseo gloria y éxitos a Scarlett en su cumpleaños y que Dios la bendiga. Quiero agradecerles a todos por su atención en la clase de hoy y sigamos aprendiendo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias.